Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sexto domingo del tiempo ordinario, ciclo B. Comentemos las lecturas, comenzando por la primera. La primera lectura está tomada del libro del Levítico, capítulo 13, y allí encontramos la legislación bíblica sobre lo puro y lo impuro, concretamente el tema de la lepra. En la Biblia, lo puro y lo impuro se define con relación al culto divino. Puro es lo que conviene a la santidad de Dios y al culto a Dios. Y por extensión, al templo, a los sacerdotes y a la comunidad cultual. El problema con la lepra era que deformaba la apariencia exterior del hombre, dañaba su integridad física y por tanto consideraban que el leproso no era apto para rendir culto a Dios. Es decir, se confundía el tema de la enfermedad y de la apariencia, el tema estético, con el tema de la capacidad espiritual para hacer un acto de culto, un acto de adoración. Bien, pero esa era la idea que había. Por eso, el que era declarado leproso se consideraba impuro. Impuro desde el punto de vista del culto divino. En la antigüedad, la lepra era incurable. Había otras enfermedades de la piel con síntomas parecidos que se tomaban por lepra, también por desconocimiento. Y eso hacía que en algunos casos el leproso pudiera curarse, porque no era verdaderamente lepra. Ellos lo consideraban así. Pero lo que era lepra era incurable. Al ser una enfermedad muy contagiosa, las normas buscaban proteger a la comunidad santa de Dios de quedar incapacitada para el culto, mediante el contagio con lo impuro, con los que habían sido declarados leprosos. La legislación sobre la lepra la encontramos en los capítulos 13 y 14 del libro del Levítico. Funcionaba como un sistema de defensa para la salud espiritual y corporal del pueblo. Porque estaba el elemento espiritual y el elemento del culto, que era lo fundamental, pero también el elemento corporal, físico, porque era contagiosa y entonces se propagaba. Así que había que controlar eso, aislando al que se había declarado leproso. El sacerdote era el encargado de confirmar tanto si una persona padecía de lepra como si se había curado, declarándolo impuro o puro según el caso. El leproso tenía que separarse de la comunidad. Como encontramos en el versículo 46 de la lectura de hoy, vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. El leproso tenía que distinguirse por su apariencia. Andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la barba tapada. Versículo 45. Y también el leproso tenía que avisar a los que se acercaban que era leproso, gritando impuro, impuro, como nos dice el versículo 45. Podemos ver claramente que la situación del leproso era terrible. Sufría en su cuerpo las consecuencias de una enfermedad que lo deterioraba y le daba un aspecto repugnante. Quedaba incapacitado para vivir en comunidad, lo que le complicaba el poder alimentarse y tener una morada. Quedaba incapacitado para el culto. Y además, dado que la enfermedad física se consideraba consecuencia del pecado,
era tenido por pecador, rechazado y castigado por Dios. Por esta conexión entre enfermedad y pecado, la curación de un leproso era considerada como uno de los signos mesiánicos. En el Evangelio, Jesús realiza este signo. Pasemos a la segunda lectura. En la segunda lectura del domingo pasado, San Pablo animaba a los corintios a renunciar a ciertos derechos, o bien a ejercerlos, siempre teniendo como fin el bien de los otros, es decir, la caridad, el amor. Esto lo vemos en su primera carta a los Corintios en el capítulo 9. En esa misma línea, hoy recomienda no ser motivo de escándalo para nadie, ni por actuar de manera inmoral, por supuesto, ni por actuar bien, pero sabiendo que con esa actuación podemos escandalizar a los otros. Está hablando del caso de comer lo inmolado a los ídolos paganos. Yo les recomiendo leer el capítulo 10, desde el versículo 23, donde dice: todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Este capítulo 10, a partir de ese versículo, vale la pena leerlo para entender lo que está en juego y cómo se expresa San Pablo y cómo él enfoca la situación. Podemos resumir diciendo que la libertad tiene que estar al servicio del bien. También, no solo del nuestro, sino del prójimo. Cuando la libertad se emplea para hacer el mal, se va reduciendo hasta quedar la persona esclava del mal que hace. Cuando se emplea para hacer el bien, la persona se hace cada vez más libre, más capaz de obrar el bien. Además de buscar en todo lo que hagamos el bien de los otros, como dice San Pablo, procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría, para que se salven. Capítulo 10, versículo 33. Además de buscar en todo el bien de los otros, San Pablo exhorta a buscar la gloria de Dios. En el versículo 31 dice: ya comáis, ya bebáis, o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. Ambas cosas coinciden, el bien de los otros y la gloria de Dios. El hombre que vive la vida divina, que con y en Dios ama como Dios ama, se constituye en gloria de Dios, es decir, en manifestación y revelación de Dios y de su obrar. En todo esto, Pablo se coloca como ejemplo a seguir, del mismo modo que él sigue el ejemplo de Cristo. Capítulo 11, versículo 1, que es la oración que cierra nuestra segunda lectura este domingo. Pasemos al Evangelio. Como ya hemos dicho, al comentar la primera lectura, la persona con lepra quedaba completamente marginada de Dios, del culto, de la familia, de la comunidad y de sí mismo por la repugnancia que producía verse en ese estado y que los demás le tuvieran asco. El leproso era un muerto en vida. El leproso que encontramos en el Evangelio de hoy hace lo prohibido. En lugar de gritar impuro y alejarse, se acerca a Jesús, versículo 40. Jesús también hace lo prohibido. No solo permite que el leproso se le acerque, sino que él lo toca, versículo 41, quedando por ello también él impuro, según la ley vigente. El leproso se presenta con humildad, sometiéndose a Jesús, de rodillas, dice el versículo 40. Recordemos que ponerse de rodillas es un gesto de adoración, de sometimiento. Aquí estoy con todo lo que soy y tengo. El leproso sabe que Jesús tiene el poder para curarlo. Si quieres, puedes limpiarme, dice el versículo 40. A diferencia de los sacerdotes del templo que solo declaraban la enfermedad o su ausencia, pero no podían hacer nada para curarla. Jesús pronuncia la palabra: quiero, queda limpio, versículo 41, y se hace lo que dice. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio, versículo 42. Su palabra es performativa.
hace lo que dice. Como dijimos antes, Jesús toca al leproso en directa violación a las normas de pureza legal. Para él es más importante el leproso que la norma de pureza. Jesús nos dirá, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Es decir, el sentido de la ley no es un fin en sí mismo. Su sentido es buscar el bien del hombre, no perjudicarlo. El contacto físico es un signo de acogida y de amor. Cuando se ama a alguien, siempre se desea el contacto físico. Es una muestra del amor de Jesús por este hombre aquejado de lepra. Jesús le ordena severamente, dice el versículo 43, no divulgar la sanación. Jesús no quiere que se le confunda con un curandero, ni que su mesianismo se tome como un mesianismo terrenal. Pero sí le ordena al leproso sanado acudir al sacerdote para que lo declare puro y pueda reintegrarse a la comunidad según manda la ley. Así lo vemos en el versículo 44. La razón por la que obra el milagro es anunciar el reino. Su mesianismo es hacer presente al Padre con todo su poder y amor. Jesús no busca la fama y los seguidores. Lo que quiere es suscitar la fe que abre a un cambio de mentalidad y comportamiento, es decir, a la conversión. El leproso sanado no obedece la orden de guardar silencio, con el resultado de que la multitud ahora busca a Jesús por los milagros. Versículo 45. Ahora es Jesús quien está en una posición de marginación, como la del leproso antes de la curación. Dice el versículo 45 que Jesús no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera en lugares solitarios. Se han intercambiado los papeles, el que no podía entrar antes era el leproso, ahora es Jesús. Jesús comienza también a ser marginado por las autoridades judías, que rechazaban su comportamiento que supeditaba la ley al bien de las personas, lo que, como sabemos, acabará con su condena a morir en la cruz. Jesús acepta ser rechazado y marginado, acepta perjudicarse para sacar de la marginación al leproso, símbolo del pecador. Es lo que hará toda su vida, ponerse al servicio de los pecadores para liberarnos del pecado y sus consecuencias, simbolizadas en la enfermedad de la lepra, sin mirar las condiciones, el perjuicio que eso le pueda acarrear a él. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.